Ay, qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Cuántas pueden decir hoy que Dios es bueno en sus vidas? Que Dios ha sido fiel. Amén. Ok. Amada, estos días, en la última semana, Dios ha estado hablando fuertemente a nuestra vida acerca del llamado que tenemos todas y cada una de nosotras en Cristo de ser portadoras de vida. Portadoras de su gracia, portadoras de su gloria, portadoras de su palabra. El poder generar la vida de Cristo en otros. Y sabes, esto trasciende, va más allá de la función biológica que podamos tener de poder gestar a una personita y dar la luz. Va más allá de esa función biológica. La definición funcional de la palabra madre es una mujer que ejerce el rol de crianza, de cuidado, de protección y de amor, independientemente del vínculo genético que tenga con una persona. Entonces te lo voy a repetir. Es una mujer, la definición funcional de mujer, o de madre, perdóname, la definición funcional de madre es una mujer que ejerce el rol de crianza, protección, amor, cuidado, independientemente del vínculo genético. ¿Cómo se escucha, ¿Sí? Ay, un segundito, se me apagó esto. Ok, aquí estamos. Entonces, la Biblia nos da diferentes ejemplos de madres ejemplares, espectaculares, ¿cierto? Pero hoy quiero platicarte, quiero traer de parte de Dios aquí a este foro la historia de Timoteo, que leímos recientemente en Amor por la Palabra, ¿te acuerdas? Y bueno, es una historia muy bonita, porque Pablo nos dice que la fe genuina, la fe no fingida de su abuela Loida y de su madre Eunice, habita también en él. Que la fe que habitó en su abuelita Loida, habitó en su madre Eunice, habita también en Timoteo. Entonces, fíjate que es muy hermoso. Estaba investigando y creo que es la primera vez que se menciona como tal a una abuelita teniendo ese nivel de influencia en su nieto, en sus generaciones. La abuelita Loida. Y Pablo hace alusión a esa fe no fingida. Y qué bendición para Timoteo, porque imagínate tener ese nivel de abuelita, ese nivel de mamá, que aparte lo instruyeron en las escrituras desde chiquito. Y luego de 16, 20 años aproximadamente, conocer a Pablo y ser su hijo espiritual, amado también, su discípulo, su colaborador. Imagínate con esa abuelita, esa mamá y ese padre espiritual. Bueno, no me imagino. Vemos todo lo que Timoteo pudo lograr para gloria de Cristo. Al ser ese colaborador de Pablo, él fue enviado a diferentes iglesias, Corinto, Éfeso, Tesalónica. ¿A qué fue? Pues a enseñar la sana doctrina, a afirmar la fe de esos creyentes, a animarlos a permanecer firmes a pesar de las dificultades que pudieran enfrentar. Y sabes, Pablo se refiere a él como una persona de ánimo sin igual, una persona de buen testimonio, una persona genuinamente preocupada por los demás. Y sabes, yo creo que mucho de eso lo aprendió en su casa, desde pequeño, viendo a su abuelita, viendo a su mamá. Tenemos así ejemplos claros de otras personas en su vida, bueno, más que Pablo también. Pero imagínate el impacto que tuvieron en él para ser un joven conforme al corazón de Dios y poder realizar toda esta labor misionera que tuvo el alcance de miles de almas. Entonces, qué bendición, qué bonito ejemplo, ¿no? De maternidad. Esta abuelita y esta madre no solo fueron biológicamente abuelita y madre de Timoteo, también fueron madres espirituales. Entonces, yo te quiero abrir un poquito mi corazón contándote, aprovechando que viene el Día de la Madre, mi mamita linda partió a la presencia de Dios hace ya casi 11 años, pero fue muy hermoso porque fíjate que aunque nosotros recibimos la revelación de la salvación de Cristo hasta que yo tenía como 10 años de edad,
Mi mamá desde pequeña siempre tuvo la revelación del Dios creador del universo, del Dios todopoderoso, de Jesús. Y ella siempre decía, Dios te ama, tú no necesitas hincarte ante una imagen o ir con un intermediario, tú puedes pedirle directamente a Dios que intervenga en tu vida. Y eso a mí me cimbró desde pequeñita. Es algo que me persigue hasta el día de hoy. Y eso lo hizo una mujer que no tenía la revelación completa de la salvación de Cristo, pero que tenía un espíritu humilde, un espíritu con ganas de encontrar a Dios. Y sabes, se cumplió la palabra que dice que todo aquel que busca a Dios de todo corazón, le encuentra. Y yo quería hacer ese paréntesis para platicarte de ella. Y si me permites, una segunda característica de mi mami hermosísima es que nos inculcó el perdón. El perdón. Ella perdonó lo que humanamente pudiera parecer imperdonable. Y lo hizo a través de los méritos de Cristo, lo hizo con el amor de Cristo. Entonces, fuimos 6 hijos y a todos nos inculcó siempre amarnos, siempre perdonarnos. Como hijos también tuvimos una ocasión que tuvimos una discusión, un alejamiento muy severo, parecía irreconciliable. Pero esas enseñanzas de mi mamá, basadas en Cristo, ese amor de Cristo, y el ver el testimonio de ella perdonando lo imperdonable, humanamente hablando, nos hizo a nosotros permanecer permanecer unidos en el amor de Cristo. Y gracias a Dios, hoy tenemos una muy bonita relación, mis hermanos y yo. Y todos estamos en Cristo para su gloria. Y bueno, obviamente hay diferentes tipos de familia. No todas las familias tienen una mamá presente, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser por enfermedad, por fallecimiento, por abandono, o simplemente porque era una mamá o es una mamá que no tiene a Cristo, que no fue libre de muchas cosas, de muchas heridas, de muchas ataduras, y que por consiguiente no sabe cómo hacer esa función también adecuadamente. Pero Dios es tan bueno, tan maravilloso, que cuando nos acercamos a Cristo, Él nos rodea, trae a nuestras vidas esas madres espirituales preciosas, independientemente de cómo haya sido nuestra historia con nuestra madre biológica. Entonces es hermoso porque yo te puedo hablar, por ejemplo, de mis amadísimas pastoras. Mi Paz Dianis, bienvenida, qué gusto que estás con nosotros. Ella fue un evento de su hijo Diego, una madre ejemplar, nuestra amada Paz Dianis, mi Paz Dani. Ver ese amor que tienes, ese cuidado por tus hijitas, mi amadísima Paz Pao. Entonces, qué bonito, qué bonito. Y muchas de ustedes, por supuesto, son testimonio hermoso del amor de Cristo, del ministerio de la maternidad espiritual, porque es un ministerio. Y gracias a cada una de ustedes, porque cuando alguien se acerca a ustedes, tienen esa palabra oportuna, tienen ese abrazo, tienen ese consuelo, tienen ese ánimo para decirle a otros, tú puedes en Cristo. Este problema no es más grande que Cristo. Entonces, cada una de nosotras tenemos ese potencial en el ADN que tenemos de Cristo, de ser madres espirituales para otros. Amén. Y bueno, como te decía hace ratito, el término madre va mucho más allá de la función biológica de una mujer. Y la Biblia también nos marca ejemplos de madres espirituales, pues muy impresionantes, ¿no? Por ejemplo, Noemí. Yo me identifico muchísimo con Noemí y con Ruth, porque también, además de que tuve una mamá espectacular, tuve una suegrita que reflejaba y emanaba el amor de Cristo por cada uno de los poros de su piel. Ella solo supo dar bendición, dar vida. Todo lo que hizo por nosotros siempre fue amarnos, bendecirnos, orar por nosotros, animarnos. De verdad que soy muy bendecida también por haberla tenido como suegrita. Y me inspiraron mucho, ¿sabes? Porque yo cuando tenga primero Dios mi yerno y mi nuera, híjole, quiero ser siquiera un pedacito así chiquito de lo que ellas fueron. O sea, el cómo me inspiraron, el cómo vi, cómo se vieron con ese amor y esa prudencia también para saber cuándo permanecer al margen
De verdad que mujeres sabias, y yo quiero ser un pedacito de lo que ellas fueron. Y bueno, una mujer como ellas fue Noemí, justamente. Tú recordarás la historia de Noemí y Ruth. Y bueno, cómo Noemí le presentó a su nuera Ruth al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Y bueno, pues nada más y nada menos que de esa relación, de esa que se volvieron madre e hija y dijo, tu Dios será mi Dios. Y de esa relación surge el que ella pueda conocer a Boaz o Buz, y de ahí viene como descendencia nuestro amadísimo Señor Jesús. Entonces imagínate el alcance que tuvo esa relación de suegra con nuera. Qué impresionante, ¿no? Otro ejemplo que también es muy bonito es el Esther, ¿no? Hasta ahorita habíamos estado hablando como de mujeres que han tenido una influencia con algunas personas a su alrededor y que bueno, esas personas a su vez tuvieron gran alcance para salvar, para traer a otros a Cristo. Pero también hay mujeres que son llamadas a ser madres de naciones, madres de pueblos. Por ejemplo, el caso de Esther, que Esther se intercedió por su pueblo, se presentó ante el rey, a pesar de que podía costarle hasta su propia vida, y ¿sabes qué? Logró liberar a su pueblo, logró salvar a su pueblo del exterminio. Otro caso muy bonito es el de Débora, gobernante y jueza de Israel, que al igual, o sea, ella liberó a su pueblo de la opresión del rey Javín, que era el rey de los cananeos de la ciudad de Azor. Y también de su general Sísara, recordarás la historia. Y bueno, fue tal el impacto del liderazgo de Débora en el pueblo de Israel que animó a Barak a tomar su autoridad en Cristo, en Dios, y a pelear y a ganar esa victoria para Dios, para Cristo. Enseñó a su pueblo a recordar, ser agradecido y darle gracias a Dios por la victoria que les dio. Entonces, imagínate, ella se autodenomina. En Jueces 5:7 puedes leer la historia, pero Débora se autodenomina madre de Israel. Entonces, por eso te decía que hay mujeres que incluso es tal su influencia para bien en su círculo, en su pueblo, en su nación, que pueden ser madres de naciones. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cada una de estas mujeres! Pero ¿sabes qué? La historia no se ha terminado de escribir. Hoy tú y yo somos esas mujeres con ese potencial precioso porque tenemos a Cristo. Y yo no sé si dimensionamos lo que es tener la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. O sea, es que no es por nosotros, ni por nuestros méritos, ni en nuestras fuerzas. Es en los méritos de Cristo. Entonces tenemos que rogarle, Dios, yo quiero ser una madre espiritual. Obviamente, primeramente para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones. Claro que sí. Tenemos que empezar en casa, reflejando a Cristo, dando la mejor versión de nosotras mismas que es en Cristo. Y ser ese testimonio para su vida cada día. Pero rogarle también que nos mande a esos hijos espirituales, que los ponga en nuestro camino, esas hijas, esas mujeres rotas. Esas mujeres que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan ser llevadas a los pies de Cristo. Y tú y yo en Cristo tenemos ese ADN y ese potencial. ¿Sí lo crees? Sí lo creo, yo sí lo creo. Yo sí lo creo, yo tengo a mi Cristo y yo tengo su Santo Espíritu, así es de que estoy confiando en que primero Dios, Él va a bendecir, por supuesto, a mis generaciones, a mis hijos amados, a mis nietos, mis bisnietos y 1000 generaciones. Pero también va a traer, porque yo se lo pido y se lo pido con fe, que siga trayendo esos hijos espirituales para poder reflejarles el amor de Cristo. Amén. Y bueno, la maternidad espiritual, como te decía, es un ministerio primordial en el reino de Dios. Nosotras somos esos instrumentos para acercar a la gente a Cristo, porque Dios quiere ser un padre cercano, quiere mostrarles su paternidad, su amor, y nos usa los brazos, usa nuestros brazos, usa nuestra boca, usa nuestro corazón para poder llevar ese amor de Cristo a esas personas. Entonces, la maternidad espiritual de verdad es un ministerio que tenemos que tomar muy, muy en serio.
Dice Juan 20 del 21 al 23. Te lo voy a leer porque hoy nuestra predicación va a ser un poquito más cortita, que tenemos otras actividades planeadas. Por favor, no se vayan. Pero bueno, dice Juan 20 del 21 al 23 en Reina Valera contemporánea. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Entonces somos enviadas por Cristo. Somos enviadas por Cristo para llevar esa paz a otros. Es parte de la gran comisión de ir y hacer discípulos de Mateo 28. Y bueno, pues el plan de Dios para nuestra vida es que obviamente nazcamos de nuevo, crezcamos y maduremos, y después nos podamos multiplicar en otros, podamos fructificar. Entonces eso es un proceso también natural en Cristo. Tenemos que nacer en Cristo, pero no nos vamos a quedar chiquitas o niñas espirituales. Vamos a crecer, vamos a madurar en Cristo. ¿Para qué? Para poder impactar la vida de otros. Y bueno, te voy a compartir en esta mañana 7 responsabilidades que tenemos como madres biológicas y espirituales para cuidar a aquellos hijos que Dios traiga a nosotros, ¿no? Empezando por nuestra casa, pero también todos esos hijos e hijas que nos va a ir presentando en el camino. Entonces te voy a decir 7 responsabilidades que tenemos como madres biológicas y espirituales. Número 1, nutrir en Cristo. Obviamente este es el primer paso. Tenemos que llevar a esa persona, esa personita, si es nuestro hijo, pero también a esa persona que encontremos. Tenemos que llevarla a los pies de Cristo, nutrirla en Cristo, porque Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y como madres, ¿qué queremos para un hijo? Obviamente, acercarlo a Cristo y que Él sacie toda el hambre espiritual que Él tenga, toda esa sed. Porque nosotros no podemos, pero Cristo sí puede saciar su hambre y su sed. Entonces, número 1, nutrir en Cristo. Juan 6:35, para que lo busquen ahí en casita, porfa. Y bueno, ¿sabes? Leyendo un poquito sobre las mamis en estos días y testimonios y demás, esta frase me gustó muchísimo. Creo que es muy linda para puntualizar lo que es una madre espiritual, ¿no? Dice, madre no es solo aquella que da a luz, sino aquella que da la luz. Entonces me gustó mucho, ¿no? Obviamente la luz de Cristo. Entonces, no solo damos luz, damos la luz de Cristo. Número 2, segunda responsabilidad que tenemos con nuestros hijos espirituales, como madres. Dice, aconsejar, instruir y guiar. Ya los llevamos a los pies de Cristo, ahora los vamos a instruir en su palabra. Recordarás que Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este versículo preciosísimo que tenemos que tatuarnos así en el corazón, de Deuteronomio 6 del 6 al 7. No lo busques, te lo voy a leer, de Deuteronomio 6 del 6 al 7. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, siempre. Entonces, qué bendición que vas a ir a la escuela y ahí vas, oración, alabanza y palabra. Y yo recuerdo con mucho amor esas idas a la escuela, hijita. Todos esos momentos preciosos que son así perlas, ¿no? Y no desperdiciar ninguno. ¿Sabes? Es cierto que a veces estamos muy cansadas. Yo tuve hijos chiquitos y sí sé que es una labor, de verdad, Paz Dani, noches sin dormir. A veces está uno agotado, Paz Dani. Pero no te canses, retoma fuerzas en Cristo. De verdad,
ríndete a Él y dile, Dios, de verdad, yo no puedo, pero por favor dame de tu fuerza, porque quiero ser esa madre espiritual para mis hijas. Quiero sembrar en ellos bendición todos y cada uno de los días de su vida. Y sabes, aquí me voy a regresar un poquito porque omití una parte muy importante. Me voy a regresar a la historia de la abuelita Loida y de la madre Eunice de Timoteo, de la que estábamos hablando. Porque Pablo puntualiza una cosa muy importante. Le dice que la fe no fingida que habitó en su abuela y en su madre, habita también en él. Y cuando buscamos esta palabra de habitar, a la que hace referencia Pablo aquí, déjenme aquí lo encuentro. Un segundito. Aquí está. Esa palabra habitar viene del griego enoikeo. Y sabes, literalmente significa vivir dentro de, hacer morada permanente. Entonces está hablando de una fe que no era efímera o esporádica, de acuerdo a las circunstancias, un día sí y otro no, o nada más el domingo, ay, vámonos a la iglesia juntos. No, es una fe que demostramos todos los días, en todo lo que hacemos. Cuando nuestros hijos nos ven cómo nos conducimos con el chico del ballet parking, o del autobús, el chofer, o con el mesero, cómo tratamos a los demás. Cuando nuestros hijos nos ven y se dan cuenta que tuvimos una diferencia con alguien, pero que en Cristo tuvimos la humildad de ir y pedir perdón, de buscar una reconciliación. Entonces eso es un testimonio que podemos darle a nuestros hijos todos los días. Una fe genuina que habita en nosotros y que primero Dios habita también en ellos. Y bueno, entonces me voy a regresar, perdón. Ok. Íbamos en el 2, ¿correcto? Número 3. Tercera responsabilidad que tenemos como madres espirituales. Cuidar. Oye, en Juan 21, luego lo buscas, por favor, por el tiempo, pero en Juan 21, recordemos que Jesús le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces. ¿Sabes? Jesús se lo dijo 3 veces. ¿Sabes lo importante que es para Jesús que cuidemos a sus pequeñitos, que cuidemos a sus ovejas? Es muy importante, tan importante que Jesús vino a dar hasta la última gota de su preciosa sangre por cada una de esas ovejas. Entonces, tenemos que tenerlas en alta estima. Tenemos que realmente darnos a nosotras mismas y darles ese cuidado que esas ovejas necesitan. Número 4, corregir con amor. Una madre corrige a su hijo, pero lo hace con amor, no lo hace con ira. Lo hace siempre buscando que Cristo sea glorificado, que ese carácter sea doblegado ante Él. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predicarles la palabra, instarles a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando. Pero como te digo, es una exhortación, es una corrección con amor. Número 5, amar. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces, amar, como te decía, para Dios, para Cristo lo más importante es que cuidemos a sus ovejas, que las amemos. Número 6, de esto ya te he estado hablando un poquito, pero nuevamente, número 6. Nuestra sexta responsabilidad como madres espirituales es ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Un día sí y otro día también. Si tengo cólicos, sí. Y si tengo migraña, también. Y si estoy agotada, también. Todo el tiempo, todos los días. Somos llamadas a ser un buen ejemplo. Pero como te digo, no es en nuestras propias fuerzas, sino con el poder, con las fuerzas que nos da Cristo. Amén.
Y bueno, esto tiene que ver, como te decía, en cómo tratamos a otros, que nuestros hijos biológicos y espirituales vean una congruencia. Por ejemplo, si los llevo yo temprano toda la semana a la escuela, oye, no se vale que el domingo llegue a media predicación. Eso estaría generando en ellos una incongruencia terrible. ¿Cómo me estoy comportando también si ya tengo yernos, nueras? ¿Cómo me estoy comportando con ellos? ¿Estoy siendo una suegra en Cristo, una suegra que solo abre su boca para bendición? ¿O estoy siendo piedra de tropiezo? Y sabes, esto también nos habla cuando tenemos esos hijos espirituales, nuevos creyentes en la fe. La palabra nos habla en diferentes pasajes. Te voy a mencionar Mateo 28:7, Primera de Corintios 10:32. Te los repito para que los busques en casa. Mateo 28:7 y Primera de Corintios 10:32. No ser piedra de tropiezo. Y sabes, cuando impedimos que otros se acerquen a Dios mediante actitudes religiosas, duras, de juicio, también eso puede alejar a esos pequeñitos, apartarlos de Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra, ir al amor de Cristo y predicarles eso, justo el amor de Cristo, no requisitos humanos. Y número 7 y último, orar en todo tiempo. Y este va a estar muy relacionado con la dinámica que vamos a hacer en unos minutos, que te voy a explicar más adelante. Pero orar en todo tiempo por ellos. ¿Sabes el impacto que tuvo en la vida de Timoteo las oraciones de su abuelita Loida, de su madre Eunice, de Pablo, que oraba constantemente con él? Timoteo estaba permanentemente en las listas de oraciones de Pablo. Entonces, orar por ellos en todo tiempo. ¿Sabes? Tenemos que orar unos por otros. Cuando mi mamita y mi suegrita partieron a la presencia de Dios, ¿sabes algo que yo extrañé muchísimo? Y sentí, en un momento siento desamparo. Dije, ¿y ahora quién va a orar por mí todos los días? Se fueron mis mayores intercesoras. ¿Y quién va a orar por mí? Pero gracias a Dios, como te decía, que Dios no nos deja huérfanas, no nos deja desamparadas. Y siempre lleva a esas mujeres hermosas cerca de nosotros para darnos una palabra de aliento, para orar por nosotros, para estar al pendiente. Y si tú hoy tienes a tu mami todavía, tienes esa bendición, de verdad disfrútala, agradécele sus oraciones. Dios escucha las oraciones de una madre. Incluso ellas pueden haber partido a la presencia de Dios, pero sus oraciones nos alcanzan. Amén. Y bueno, pues imagínate el impacto que puede tener en la vida de una persona, de un nuevo creyente, de un niño pequeño, el que su mami, espiritual o biológica, le nutra en Cristo, le aconseje, le instruya en la palabra, lo apaciente, lo cuide con amor, lo corrija a tiempo y también con amor. Le sea un buen ejemplo. Y ore todos los días por él o por ella. ¿Tú te imaginas el impacto que puede tener? Y sabes, para esta parte quiero invitar a mi hija Ingrid, si eres tan amable, hijita, por acá, que les dé un pequeño testimonio del impacto que tuvieron, por ejemplo, en ella, sus abuelitas. A ver, que ella les platique un pequeño testimonio. Ay, qué padre. Hola, hermosas. Ahorita que estábamos en la adoración, ahora sí me vi de lágrimas, más y dije, Dios, ¿qué onda con esta presencia? Pero me venía a la mente muchísimo ahorita en el tema de madres espirituales. Me venía a la mente, Dios traía en el corazón dos testimonios que les quiero compartir. El primero es de una madre espiritual que yo tuve.
que obviamente acá el ejemplo primero, pero cuando yo estaba en la prepa, yo aún no había tenido un encuentro con Jesús y estaba yendo a una escuela cristiana. Y mi maestra de español, que se llama Dulce, me decía todas las clases, ella nos daba un devocional en esa escuela, y me decía, Ingrid, yo estoy orando contigo. Y yo, ay, esta señora, y luego, de verdad te decía, no es porque ores por mí, no, yo tenía mucha oración, muchas gracias. Y esta hermosa nos compartía la palabra, y yo realmente, como les digo, sabía de la palabra, no había tenido un encuentro con Jesús, no había dejado que me marcara, y cuando ella nos compartía de la palabra, yo me ponía a debatir, yo siempre quería tener la contraria con esta hermosa, y ella se enojaba y me decía, Ingrid, no estás bien, pero voy a seguir orando por él y por ti. Y algo en mí genuinamente se enojaba cuando decía que estaba orando por mí. O sea, era como, yo, ¿por qué va a orar por mí? O sea, ¿qué tiene que estar orando? Y me acuerdo que yo en esos años tuve un encuentro con Jesús, de repente todo lo que he escuchado, de repente todo ese clic, llegué a un punto donde Dios me llevó a lo último de mí y tuve que rendir mi vida a Jesús. Y literalmente fue un cambio que tal vez a veces yo digo, y sí cambié. Y me acuerdo que la verdad, yo ya llegaba a clase con Miss Dulce y me decía, no, si Dios cambió a Ingrid, lo puede hacer contigo, ¿no? Y me acuerdo que el último día en la graduación de prepa me acerqué y le dije, Miss Dulce, gracias. De todo corazón, gracias. Porque aunque yo te decía, pues por mí, te contestaba y te decía groserías, tú no frenaste, tú seguiste orando por mí, y me decía, vas a ver, Ingrid, Dios te va a alcanzar. Y yo ya lo conozco. Y sí, Dios me alcanzó. Y por siempre estaré agradecida por esa moda espiritual que no cesó de orar por mí, aun cuando yo no quería, ¿no? Entonces, ese es mi ejemplo que me venía justo en este tema de las madres espirituales, que no tomen por hecho el seguir luchando, el seguir orando por los hijos espirituales que Dios ha puesto en sus vidas. De verdad que, en serio, es que creo que realmente Dios escucha ese clamor. Sí. O sea, yo le dije a Jesús, gracias, porque yo sé que parte de mi testimonio es porque usted estuvo ahí orando diario por esa niña que contestaba, por esa niña que no quería, y gracias a Dios hoy puedo decir ese testimonio. Y me encantaba que ahora decía, si lo hizo en Ingrid, que le con el clamor, imagínate, lo puede hacer en mí, ¿no? Ay, pues sí, tiene razón, ¿no? Entonces era un testimonio que venía, y otra que venía, la verdad, muchísimo era, pues también aquí mi hermoso mamá. Porque algo que siempre va a marcar mi vida justo eran todos esos tiempos que pasé con mi mamá en el carro. Cada ida que me iba a llevar a la casa una amiga, que iba aquí, porque ahí eran unas conversaciones que se daban. Y me acuerdo mucho especialmente de sus oraciones durante la etapa igual de la prepa. Yo no sé si saben, pero yo la verdad, Santi y yo los dejamos chiquitos, nos fuimos, que ellos me encanta, siempre nos han impulsado a van con nuestra bendición, sueñen algo. Eso es algo que siempre voy a estar agradecida por esta postura. Pero por otro lado, pues nos fuimos chiquitos. Yo tenía 18 años cuando me mudé al otro lado del mundo, ¿no? Y algo que siempre recordaba tantísimo y al día de hoy eran esas conversaciones en el carro, mami. Y me acuerdo muchísimo de una donde yo ya llegué y le vaciaba mi corazón a mi mamá y le decía, es que pues la verdad en la prepa, luego yo nunca he sido noviera, la verdad lo confieso. Luego veía que mis amigas me decían, pues tú no traes a nadie, o las niñas pueden ser canijas, como ustedes saben, ¿no? Y me acuerdo que ahora estaba en el carro y le estaba vaciando mi corazón y decía, mamá, y así me escuchó hermosísima, me tomó el tiempo de justo, creo que eso que dice de amar, de cuidar, es solo ver a tu hijo así y sostenerla en ese momento vulnerable. A veces no tienes que decir nada, a veces simplemente que una madre te sostenga y que deje que por 2 horas le digas a todo. Así de que, es que esto y el otro. Yo soy era radio descompuesta. Yo, mamá, y mi mamá nada más me sostuvo. Y después me dijo, ay, mi amor, pues vamos a orar. Y yo, pero estas oraciones ¿sabes qué? Una oración tan genuina. Una oración que no esperaba que una niña adolescente de prepa fuera otra cosa, más que abrazaba a la niña que realmente estaba enfrente de ella. Abrazaba el corazón que en ese momento yo quería oraciones tal vez inmensas. Quería un novio, quería esto, y lo tomaba. Y tomaba ese corazón y me decía, amor, vamos juntas a la presencia de Dios y vamos a orar por ese chico, y vamos a orar por esto, y vamos a orar. Y era aún como que justo eso decías, entonces mi alma ya descansaba y se recargaba.
mientras escuchaba que mi mamá genuinamente oraba por mí. No por la niña que no era, por la niña que estaba ahí. Por la niña todavía rota, por la niña que estaba apenas aprendiendo a confiar en Cristo. Decía, mi amor, todas tus peticiones, sean mensas, sean grandes, sean chiquitas, las voy a traer genuinamente. Mamá, eso siempre me ha encantado. Genuinamente. Delante de Dios, ¿no? Entonces estos son ejemplos, pero yo realmente te quiero animar. Esas oraciones, esos momentos pequeños que tú tienes de cuidar, esa palabra, es en serio, no os pongo. La vida de fe se pasa en lo práctico. La vida de fe no son tal vez actos de sacrificios enormes que tú tengas por una persona. No, yo realmente creo que, o sea, obviamente esos, pero también es el diario. Y voy a estar hablando por ti. Me encanta mi tía Pati hermosa, que ustedes saben que si quieren oración hay que compartir esos momentos. Es el saber, es que si yo me acerco voy a ser cuidada genuinamente, voy a ser amada. Es realmente tomar el corazón de tus hijos espiritualmente, y que ellos sepan que pueden ser vulnerables, que ahí hay un lugar seguro, un lugar que no va a esperar que sean otra cosa, pero que va a tomar al hijo o la hija que es, y va a rendir esas peticiones con amor genuino delante de Dios. Entonces ahorita que vamos en este ejercicio que se viene, que está hermoso, que compartía la Paz Pau, hermosas, de todo corazón, yo de todo corazón, oren por sus generaciones, oren por nosotros, oren de todo corazón, oren que tenemos un Dios que escucha. Me encanta, yo estaba leyendo los salmos, ¿no? Un Dios que nos escucha, y me encanta que David le decía, oye mi clamor, Dios. Y realmente creo que mientras hacemos este ejercicio, yo te animo, hermosa, a que vengas con esa postura. Cada vez que ores por tus hijos espirituales, por tus hijas, ven con esa postura de Dios, oye mi clamor. Y me encanta porque vamos a estar orando cosas que Él ya vienen de su corazón. Entonces venimos a traerle oración a un Dios que ya quiere esas cosas para tus hijos, para tus hijas, ¿no? Entonces eso es lo que yo les quería compartir. Ay, hija, muchas gracias, mamá. Amén, gloria a Dios. Qué importante sembrar cada día en nuestros preciosos hijos. Ponerlos delante, sus peticiones delante de Dios, sabiendo que Dios nos escucha. ¿Quieres ser esa madre espiritual? Para tus hijos, primeramente biológicos, pero también para todos esos hijos e hijas que van a venir a tu vida, espirituales. Y con base en eso yo quiero decirte hoy, feliz Día de la Madre a todas y cada una de ustedes. Todas, feliz Día de la Madre. Tienes un precioso potencial en Cristo para generar vida, para ser portadoras de vida. Amén. Bueno, amada, pues te invito a que te pongas por favor de pie. Mi amada Sandy, si eres tan gentil de acompañarnos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a ser esas madres sabias que edifican la vida espiritual de sus hijos, que les apacientan, les cuidan, les corrigen con amor, que les instruyen la palabra, que les dan testimonio de que Cristo vive en ellas cada día de su vida, que oran, que doblan sus rodillas. Gracias, amado Cristo, gracias en esta hermosa mañana, Padre amado, porque tú estás con nosotras. Hoy nos estás dando este llamado precioso de ser portadoras de vida, portadoras de tu gloria, portadoras de tu gracia, de tu palabra, poder sembrar la vida de Cristo en otros, sembrar esas semillas de bendición en otros cada día. Gracias, Padre. Hoy reconocemos que nuestras propias fuerzas no podemos. Te necesitamos a ti, Padre. Te necesitamos a ti, Santo Espíritu, para que nos guíes. Tu bendita palabra para que nos instruya cada día. No queremos hacerlos con nuestras fuerzas, sino con el poder de tu Santo Espíritu obrando en la vida de cada una de nosotras. Y hoy te pedimos, Padre, te pedimos que bendigas a nuestros hijos biológicos, pero también a nuestros hijos espirituales, aquellos que ya nos has dado, pero también aquellos que han de venir.
Oramos también por nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hasta 1000 generaciones, Dios. Que así como Loíde y como Eunice sembraron esa fe no fingida en Timoteo, Dios, nosotras podamos también sembrar esa fe, Dios, en cada uno de nuestros hijos, nietos, bisnietos, hijos espirituales, hasta 1000 generaciones, porque sabemos que el trabajo sembrado, la semilla sembrada en cada uno, dará fruto y fruto abundante para tu gloria, Dios, y que grandes hombres y mujeres se levantarán y se están levantando, Dios, por las oraciones de su madre, por las oraciones de su abuelita, de su tía, de aquella mujer valiente que está intercediendo por ellos. Gracias, Dios, porque somos portadoras de tu gracia. Y hoy queremos, Dios, con un corazón dispuesto, pedirte que por favor nos uses, que nos capacites. Tú nos has capacitado ya con tu palabra y con tu Santo Espíritu para toda buena obra. Síguelo haciendo, Dios. Sigue, que cada día podamos rendir nuestro ser, nuestro carácter delante de ti, para seguir reflejando tu luz en todo momento y seguir sembrando esa fe genuina, esa fe no fingida, esa palabra en todos los que nos rodean. Te alabamos y te bendecimos, amado Cristo. En el precioso nombre de Jesús. Amén.